bueno, pienso que ya casi podemos empezar a, Sim. a la apresentação. Não sei se queres compartilhar ou queres que Ana No, haga. no, comparto yo. Comparte. ¿Ya quieres que comparta ya? ¿Ya comenzamos? Vamos empezar. Se querem, podem compartilhar, pero vou fazer uma apresentação de ti antes, pero pode compartilhar. Ya. Bueno, comparto ya entonces, a ver. Déjame ver aqui. Aquí lo tenemos. Un instante. Es que voy a presentar antes de más nada. Bueno, ya presentamos, ¿no? Porque los estudiantes están aquí ya escuchando nuestra charla aquí directo, ¿no? Entonces, pero es importante porque ya para mis estudiantes, como empezamos antes, ya hice una larga presentación de ti, pero ahora voy a hacer una corta. Espero que tenha encontrado os dados. Se tu quieres, depois pode complementar um pouco. No, lo hacemos breve, así nos queda tiempo. Não, é que, por exemplo, o que está trabalhando, ou se tem algum encargo em alguma coisa, isto às vezes não aparece na internet. Então, se querem complementar, bueno, a professora Mercedes, boas tardes a todos que estão só ouvindo, não, hasta agora. A professora Mercedes Medina é arquiteta, doutora em urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha e mestre em ordenamento territorial e desenvolvimento urbano da Universidade da República. É professora titular com dedicação integral, diretora do Instituto de Teoria da Arquitetura e Urbanismo, e professora, aqui está escrito, agregada do ateliê, o escritório, né, de anteprojeto e projeto de arquitetura de Betolaza e da Universidade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo da Universidade da República. ¿Te quieres complementar con su formación o algo así? No, está perfecto. Gracias por la presentación. Solo decir que la dirección del instituto, por suerte, tengo otra persona a cargo. Hay otro colega que está a cargo de la dirección del instituto, porque yo me estoy dedicando exclusivamente a investigar. Bueno, quería también agradecer a ti, Mercedes, por tener aceptado participar de nuestro curso. Bueno, además de estarmos juntos, ¿no? Porque a continuación de otros encuentros que tuvimos por la América Latina, pero es un gusto poder tener y una honra, ¿no? Un honor tener tu palestra en nuestro curso. Y decir que sí, espero que los estudiantes puedan aprovechar mucho tu conocimiento y todo lo que tú vas a agregar aquí a nuestra discusión sobre América Latina y sobre las cuestiones comunes que puedan de alguna forma nos incentivar a mirar para todos los otros territorios del subcontinente. Entonces, gracias. E não sei se Eunice quer falar alguma coisa, ou Zé Geraldo, e aí a gente pode começar. Solamente cumprimentar e saludar Mercedes uma vez mais, agradecendo sua presença. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Es que ahora ya los dejé de ver, entonces ya no veo esa pantalla. Bueno, en realidad yo soy la agradecida a las profesoras Angélica, Eunice y Cristina, porque hace mucho tiempo ya que nos conocemos y esta invitación es para mí un honor, pero en realidad a todo el equipo docente de ellos. Es un honor y es un gusto poder compartir este espacio. Y yo me excuso por no hablar portugués y voy a procurar hablar muy lentamente y espero entonces que pueda transmitirles mis ideas y luego podamos abrir un debate.
Tranquila. Sé que a veces hablo muy rápido, cualquier cosa me avisan. No, Y no hay problema. bajo la velocidad. Entonces, Perfecto. lo que ve, dime. No, ¿Listo? no, yo voy a quitar mi cámara, pero estoy acá Sí, sí. por algo, si algo pasa. Perfecto, gracias. Bueno, voy a dividir la presentación en dos partes, ¿no? En la primera voy a tratar de explicar brevemente el marco conceptual en el que estoy trabajando en estas últimas 2 décadas, que es el vínculo entre territorio, patrimonio y paisaje, y en conjunto el concepto de paisaje cultural. Y en la segunda parte les cuento esta investigación o una de las investigaciones que he realizado con este enfoque, aplicado a nuestros territorios, el vasto, el enorme territorio americano que compartimos, y además a un espacio fronterizo, esta vez entre la frontera uruguaya-argentina, pero igual nos permitirá discutir qué nos dice entonces el territorio de nuestras fronteras, ¿no? El primer concepto es el de territorio. El territorio no es en realidad un concepto que define un objeto. No es un objeto, es un sistema complejo. Es un proceso, es construcción histórica de la interacción entre sociedad, espacio y tiempo. Es soporte físico, el relieve, las características del suelo, la existencia de aguas superficiales o subterráneas, el hacinamiento, vientos dominantes, los ecosistemas, son algunos de los múltiples aspectos que van determinando las formas de uso y ocupación de este territorio y que están vinculadas en sus orígenes a la forma de producción y a la obtención de recursos por parte del hombre y de las sociedades. También es construcción histórica, es el espacio en el que el hombre se asienta a lo largo del tiempo con diferentes lógicas, o defensivas o productivas. Es también soporte funcional, acoge una compleja red de infraestructuras y una estructura vial cada vez más diversa, compleja, jerarquizada, capaz de absorber flujos de personas y mercancías en ámbitos cada vez más amplios que además están en proceso de transformación constante, ¿no? Y por último, cabe incorporar la dimensión social y cultural del territorio como construcción colectiva, ¿no? Entonces, al decir de Corbós, el territorio no es un dato, es el resultado de diversos procesos en el que no solo intervienen las transformaciones en su estructura que provocan los eventos naturales, sino que hasta los actos más cotidianos de la vida de la sociedad lo van modificando, ¿no? Dice Corbós que los habitantes de un territorio nunca dejan de borrar y de volver a escribir en el viejo libro de los suelos, ¿no? El segundo concepto, la segunda idea es la de patrimonio, ¿no? Una idea que en el 72, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, elabora en la Convención sobre el Patrimonio, la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, define qué entiende por patrimonio. Diferencia el patrimonio natural del patrimonio cultural, pero en ambos casos habla de aquellos monumentos, lugares o ambientes naturales que tienen un valor universal excepcional para toda la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia, desde el punto de vista estético, científico. Entonces, es cierto que esta primera declaración surge de la preocupación del deterioro que experimenta el patrimonio frente a las modificaciones de la vida cotidiana, social y económica. Sin embargo, no considera o deja fuera todo lo que tiene que ver con el patrimonio local, con el patrimonio intangible, que es fuente esencial de identidad, que está vinculado al pasado y a las raíces de las comunidades, y se ve amenazado, aún más por su carácter inmaterial, ¿no? Y es 27 años más tarde que aparece la Carta Internacional sobre Turismo Cultural y define y hace esta definición que tenemos en pantalla, ¿no? Define patrimonio, incorpora de manera explícita la escala local, lo vincula como un activo a la posibilidad de incidir en el desarrollo de las comunidades y, sin duda, la puesta en valor de este legado va a afirmar el sentido de pertenencia y de identidad de los habitantes y va a brindar la posibilidad de buscar alternativas
al desarrollo local de las comunidades, ¿no? Tanto a escala internacional, nacional o local, este concepto de patrimonio aparece indisolublemente ligado a la interacción a lo largo del tiempo de las comunidades, del hombre, con el soporte físico en el que se asienta. Entonces, como soporte físico, como soporte funcional, como construcción histórica, como construcción colectiva, el territorio en sí es patrimonio. Podemos considerarlo como patrimonio. El otro término, o el tercer término, es el término paisaje, que implica, bueno, este concepto tan amplio, con participación de la geografía física, de las intervenciones del hombre, de las interpretaciones que pueden hacerse de estos aspectos, ¿no? Tiene entonces una dimensión física, que es explicable desde aproximaciones científicas y técnicas, una dimensión histórica que narra la relación del hombre con el territorio a través del tiempo, y una dimensión simbólica en la que dan cuenta diferentes representaciones, ¿no? Las artes, la estética, la filosofía, la sociología o la política, ¿no? Y son estas tres dimensiones sobre las cuales el punto de vista del observador cobra particular importancia, ya que es quien construye esta lectura intencionada, ¿no? Pero, ¿de qué paisaje hablamos o nos interesa hablar en este caso, ¿no? Es imposible o es una tarea casi imposible encontrar una única definición de paisaje que incorpore todos estos aspectos, ¿no? Físicos, antrópicos, simbólicos. Podemos decir que desde mediados del siglo XIX en Alemania, Francia y Norteamérica surgen una serie de aportes que van conformando el concepto de paisaje cultural, ¿no? Que nos permite un abordaje más integral, donde se incorpora el conocimiento científico con los aspectos subjetivos entre todas las variables. Entonces, con las ciencias naturales en el centro del debate, los geógrafos alemanes que aquí aparecen, ¿no? Haeckel, Ratzel, Schlüter, avanzan en la consideración de relaciones entre seres vivos y el medio, ¿no? La distribución de las sociedades en el territorio y las modificaciones como resultado de esta localización, frente a la consideración de las relaciones entre el hombre y su territorio como elementos determinantes del paisaje. Estos geógrafos alemanes, lo que sucede es que no incorporan los aspectos culturales intangibles, ¿no? La adquisición y transmisión de los conocimientos y creencias. Desde la sociología, Durkheim y Leplé defienden la relación entre formas culturales de vida y territorios acotados. Sí lo incluye. Establecen siempre la interacción del hombre con el contexto, desde lo que Lévi-Strauss llama antropología estructural. Entonces el abordaje de los temas de la antropología social queda siempre vinculado a la relación esta entre el hombre y su territorio, ¿no? Pero es Carl Sauer, en Norteamérica, desde la escuela de Berkeley, quien retoma estas investigaciones y avances de los geógrafos alemanes y franceses con respecto a la consideración de los paisajes, y en 1925 escribe La morfología del paisaje, donde explica su concepto desde la geografía y formula una definición de paisaje cultural como herencia de una sociedad. Sauer profundiza en las transformaciones del paisaje natural en cultural a través de la interacción del hombre y el medio físico, en la que el soporte natural es el medio, la cultura, el agente de transformación. El paisaje natural, cultural o la expresión cultural del paisaje es el producto de un grupo humano asociado en un área y con esa área. Sin embargo, esta definición aún no incluye la dimensión simbólica que adquiere el paisaje para las comunidades desde el punto de vista identitario. Y va a ser en los 80 que Alain Roger y Agustín Berke reposicionan el tema del paisaje en su dimensión cultural, ¿no? Roger sostiene que el paisaje existe cuando se agrega al país la mirada del arte, la variación estética, dice él. Y Berke diferencia el pensamiento sobre el paisaje al paisaje generado sin ser pensado como tal, lo que él llama el pensamiento paisajero. Desde diferentes perspectivas, ambos coinciden en que el paisaje no es solamente un hecho cultural, sino que es una creación cultural, ¿no? Y desde esta perspectiva nos resta agregar, disculpen.
Desde esta perspectiva, nos resta agregar la idea esta de construcción de identidad nacional que nos pone Mireia Foix Serra, quien adjudica al paisaje y a su representación cartográfica el poder de expresar el arte, la política y la historia de una nación, entendiendo nación como cultura, y que esto determina el sentimiento de identidad nacional al superponer capas culturales donde lo visual nos remite al histórico y donde los individuos y la sociedad establecen una continuidad con el pasado. Y de Gerardo Esteves, como alcalde de Santiago de Compostela desde el 83 hasta el 98, nos explica que el paisaje es cosa de tres, ¿no? Por un lado, el escenario cambiante de la naturaleza, el hombre que la transforma con la economía y el habitar, y cada persona que lo contempla a través de su emoción estética o sensorial. Y entonces nos habla de la existencia, que esto es lo más interesante, de paisajes con texto, en situaciones donde las transformaciones de la historia y de la vida contemporánea han generado un paisaje fácil de aprender que nos cuenta historias, y en contraposición, en los últimos 50 años, dice él, este diálogo inteligente entre la sociedad y el territorio y que el paisaje nos cuenta, se ha roto el orden y unidad que contienen los fragmentos de los paisajes anteriores, haciéndonos perder el sentido en lo que él llama paisaje sin texto. En definitiva, es con esta perspectiva la que yo les propongo esta aproximación al paisaje y al territorio, ¿no? El paisaje cultural como un ámbito geográfico asociado a un evento, una actividad o un personaje histórico y que contiene valores estéticos culturales, como lo define Joaquín Sabaté, que resume este marco de referencia, y entonces sí, también una definición de Joaquín Sabaté que nos dice que reproyectar el territorio, o sea, la importancia de conocerlo, ¿no? Reproyectar el territorio exige conocer su código genético, entenderlo a partir de su estructura formal, de su imagen física y de su construcción histórica. La forma del territorio constituye un compendio de la historia de su transformación y en ella conviene fundamentar su proyecto. O dicho quizás de una forma más corta y directa, nuestras intervenciones han de estar guiadas por la firme creencia de que en la identidad del territorio empieza a sintetizarse su alternativa. Entonces, convencida totalmente de este enfoque, intento descubrir la identidad y explicar este territorio entre ambas orillas de un río compartido, entendiendo que solo con este conocimiento podemos proponer un proyecto en el mismo. Entonces, estamos hablando de un territorio que está localizado entre la enorme planicie de la Pampa Argentina y la exuberancia de la Serra Gaulla, ambos fuertemente condicionados por la orografía. No, ahí estamos nosotros en el medio, ¿no? Sin embargo, lo que lo caracteriza es la presencia del río Uruguay que lo atraviesa, al punto de que ambas márgenes deben su nombre a su ubicación con respecto al mismo. Al este de este río, la República Oriental del Uruguay, desde su denominación, queda vinculada al río y a su posición con respecto a él. Pocas naciones hay que hereden su nombre del soporte geográfico. Y del mismo modo, en la margen oeste del Bajo Río Uruguay, la provincia de Entre Ríos recibe su denominación de su localización entre los ríos Uruguay y Paraná. Y esta situación la define como una isla con respecto al resto de las provincias argentinas, diferenciándolas de ellas con características particulares a tal punto que suele llamársele la Mesopotamia argentina. El río Uruguay forma parte del sistema Paraná-Plata, que es la puerta de entrada a esta porción del continente sudamericano, que está encerrada entre la selva amazónica y la cordillera de los Andes, ¿no? Los 500 kilómetros anteriores a su desembocadura conforman, desde hace 200 años, el límite político entre Uruguay y Argentina. El ámbito territorial en el que se desarrolla esta investigación comprende esto de los últimos 340 kilómetros de su cauce. Hoy la cartografía oficial fuerza la lectura de este río como límite, ¿no? Los planos de Uruguay y Argentina muestran la otra margen como un territorio plano, vacío,
en el que apenas se colocan algunas rutas principales y las ciudades más próximas a las que se puede acceder a través de los 3 puentes internacionales. Sin embargo, es posible aventurar que esta realidad hoy representada no siempre fue así. El río Uruguay fue un estructurador del territorio de sus márgenes. Fue ruta de entrada a América en la época de la conquista, fue vía de comunicación en la colonia, unió ambas márgenes a través de su navegación, que permitió una temprana estructuración territorial que estuvo fuertemente marcada por la geografía del lugar. Desde el ámbito privado y público, misioneros e industriales, la corona española primero y las nuevas naciones después, entre otros, impulsaron y ejecutaron procesos de ocupación de sus márgenes. Cada una de estas lógicas de actuación determinaron una estructura territorial y una morfología determinada. El territorio resultante manifiesta hoy las huellas de estas intervenciones. En principio, la pregunta que me formulaba fue: ¿podemos hablar del Bajo Río Uruguay como un territorio o estamos frente a dos territorios irreversiblemente disociados? Y lo que quise fue retomar la visión original de este territorio, como un espacio unitario, vertebrado por el río, dando cuenta de sus transformaciones, indagando sobre su imagen, su estructuración y la estrategia subyacente en cada etapa. ¿Cómo, entonces, describir hoy este vasto territorio? ¿Cuál es la explicación, o al menos una posible explicación de su imagen actual? ¿Qué interpretaciones pueden aventurarse sobre los hechos que lo han configurado? Las diferentes culturas que lo han habitado han desaparecido o han evolucionado, han permanecido, han construido el paisaje actual. Comprender cómo se ha generado este paisaje y quiénes lo han hecho permite intentar entender cómo se va construyendo la identidad en un territorio nacido a la inmigración. Y aquí, además de los autores de referencia que veíamos en la primera parte, agregamos una serie de historiadores, antropólogos, arqueólogos, y desde nuestro campo disciplinar, arquitectos, que apuntan a la construcción de una manera de explicar y entender nuestros procesos, nuestra cultura e identidad. Entonces, Durkheim, Vidal de la Blache, Marc Bloch, Karl Sauer, Roger Aubert, que entre otros, sustentan las investigaciones de historiadores regionales y locales, ¿no? Quienes reivindican la incorporación de una nueva visión del paisaje americano. Esta centra su atención entre las sucesivas culturas que han habitado este territorio y las transformaciones que han producido, lo que es definido por Claude Ruffenstein como territorialidad. Este sistema de relaciones produce modificaciones en el soporte geográfico, genera un paisaje particular como resultado y permite pensar en la construcción de un territorio en el que se superponen o se suceden varias territorialidades o territorios. Tal es el caso del Bajo Río Uruguay, definido como una encrucijada de ríos, de tierras y de hombres, construido por tanto como espacio de confluencia de diversas culturas. Y son estas culturas los que han ido modelando el territorio y dejando en él trazas no siempre evidentes. Entonces, en mi trabajo me propongo realizar 3 aproximaciones, contar 3 veces la misma historia, cada vez desde perspectivas diferentes. Tomando como punto de partida su representación actual, el primer desafío consiste en encontrar la forma apropiada para describir cómo es ese territorio hoy, reconstruir, o mejor aún, construir una imagen hoy inexistente que permita avanzar en una respuesta a la pregunta inicial de esta investigación. Tomando en cuenta la forma del territorio, la segunda aproximación que me propongo es explicar el porqué de los procesos de ocupación y estructuración desde ambas márgenes y desde el propio río como camino, rescatando o construyendo la epopeya que lo ha colocado en la historia de ambas naciones. Y en tercer lugar, interpretar las causas de su origen, las diversas modalidades de asentamientos, buscando en cada caso similitudes y diferencias, la existencia de una estrategia de ocupación y transformación, referentes y materialización, ¿no? Entonces, ¿cómo es hoy ese territorio que desde hace un centenar de años ya nos explica de forma conjunta? Implica ir incorporando varias escalas de trabajo. Entonces, el territorio del Bajo Uruguay se dibuja, ¿no? Los planos generados no son un expediente burocrático en el que se descompone la información y se grafica exhaustivamente todos los aspectos, sino una selección muy intencionada que va recomponiendo y armando como un puzzle una imagen del Bajo Uruguay que permita extraer señales sobre su estructuración histórica, sobre los componentes del paisaje natural que han determinado su ocupación.
Una segunda escala de aproximación permite explicar cómo es el parcelamiento rural, predios de 400 hectáreas y más para uso extensivo, y áreas en las que se concentran predios menores para uso agrícola intensivo. ¿Cómo son las 29 localidades vinculadas a sus márgenes, de las que se analiza cómo es su relación con el entorno, el monte nativo, el río, el tejido productivo, cómo son los bordes, cómo es su estructura? En esta primera aproximación hay una tercera escala de trabajo que permite avanzar en las particularidades del tejido, ¿no? O sea, la forma de la manzana, sus dimensiones, su parcelamiento, la ocupación y el espacio público que define. ¿Cuál ha sido la génesis, ¿no?, de este territorio? ¿Cómo se ha ido construyendo hasta su imagen, ¿no? Y aquí se separan varios periodos con los hechos más importantes, ¿no?, que se han dado, ¿no? La cultura aborigen, el desarrollo misionero, la ganadería, la introducción del ganado, la fundación de ciudades y pueblos, la colonización agraria y agrícola, y en todos los casos los modos de recorrer ese territorio, ¿no? Hay un primer proceso que está determinado por las más de 600 generaciones de aborígenes que lo habitaron antes de la llegada del conquistador y que crearon diferentes estrategias para perdurar. El Bajo Río Uruguay aborigen no ha dejado huellas físicas visibles en el territorio. Sin embargo, la presencia de las diferentes parcialidades permanece durante largo tiempo, formando parte de la idiosincrasia de los pobladores de esta región, ¿no? Un segundo proceso que está relacionado con el desarrollo de la ganadería, decíamos, en que estas tierras que eran consideradas sin provecho adquieren un aprovechamiento económico y un interés real con la introducción del ganado en el siglo XVI, ¿no? La concreción del poblamiento surge por iniciativa de las compañías religiosas. Los jesuitas fundan una treintena de pueblos misioneros con objetivos evangelizadores y productivos, ¿no?, con un modelo de ocupación muy definido que se reitera en todas sus fundaciones. Una gran plaza cuadrada conforma el centro, en uno de sus lados se localiza la iglesia, la vivienda y el cementerio, las casas de los indígenas, una sucesión de habitaciones con una galería exterior cubierta que daba resguardo al peatón, cierra los otros tres lados de esta organización, ¿no? Hay una excepción, que es Santo Domingo de Soriano, que no tiene origen jesuita, sino franciscano, y aunque el modelo es diferente, más bien una planta urbana vendamero como con las leyes de India, a diferencia de los pueblos jesuitas en los que cada detalle está controlado y todo tiene un lugar, en este caso cada poblador tendrá su predio en el que construirá su vivienda. A diferencia de las misiones jesuíticas, la producción, este caso, Santo Domingo de Soriano, no logra generar ningún impacto sobre la estructura del territorio, más allá de su propia localización, y siendo igual un caso interesante, ¿no? El tercer proceso es el desarrollo de la ganadería. Y aquí vemos cómo, desde las grandes estancias jesuitas, la estancia de Yapeyú aparece arriba, la tierra se va subdividiendo. Una vez desmanteladas estas enormes estancias, cada jerarca venido de Europa reparte las tierras de su jurisdicción. Surge entonces lo que se llama la estancia cimarrona, cuyos límites están determinados por los cursos de agua, los que van a impedir el cruce del ganado, que se escape el ganado, ¿no? El mundo rural de la estancia cimarrona se caracteriza por el trato igualitario en el que conviven el propietario y el marginado. No hay diferencias de clases o castas y no hay leyes claras. La vivienda rural es un rancho y el techado de quincha. La mayoría de las veces las aberturas están tapadas por cueros, en el que hay dos habitaciones. Allí viven el dueño y quienes allí trabajan. Y poco a poco se va consolidando la estructura del ganadero, del territorio ganadero, ¿no? Aquí ven como una serie de planos viendo cómo ese parcelamiento se va haciendo, ¿no? El alambrado de los campos, a finales del siglo XIX, fija definitivamente esta estructura que luego se sigue subdividiendo hasta su configuración actual. Con la llegada de los inmigrantes, fundamentalmente ingleses, se aplican nuevas tecnologías que mejoran la producción. No solo se modifica la estancia, sino que además se modifican las condiciones de vida del propietario y los trabajadores, ¿no? Y entonces sucede esto, ¿no? La construcción de viviendas confortables para el hacendado, para su familia, ya no más del rancho, muy primitivo. Estas reproducen los lujos y comodidades de la ciudad, generalmente se localizan en torno a patios,
las distintas habitaciones, las galerías y estos patios actúan como barreras frente al clima, frente a la naturaleza, entonces se domestican los jardines contiguos. Las fachadas muchas veces reproducen el estilo de las residencias de veraneo de los montevideanos. El alambrado y los grandes cascos de estancia configuran un nuevo paisaje en la penillanura que perdura hasta la actualidad y que caracteriza este ámbito. Entonces, sobre la estructura territorial ganadera se superpone posteriormente la producción cerealera en la región, siempre complementaria de la primera, ¿no? La construcción del Bajo Uruguay urbano marca un cuarto proceso a la estructuración territorial, ¿no? Los puertos que se van colocando en el río en el momento de las misiones para entrar hacia tierra adentro y volver hacia entonces el principal puerto de Buenos Aires, sientan los primeros antecedentes, ¿no? Es en ellos donde se establecen los primeros habitantes, incluyen algunos indígenas agrupados a la actividad, en torno a la actividad que genera el tránsito de mercancías, ¿no? Según Ardoy, la recopilación de las leyes de Indias de 1680 es la síntesis de la posición oficial en asuntos urbanos de la corona española, ¿no? Que es quien tenía que ver en nuestros dominios. Ella se nutre de una serie de antecedentes que provienen de Vitruvio, de Tomás de Aquino, de Ximenes, de Tomás Moro y de Alberdi, entre otros. El amanzanado determinado por la cuadrícula de las leyes de Indias y su reformulación ordena las primeras fundaciones y luego se extiende regularizando el territorio. Puede cambiar su orientación, sus dimensiones y proporciones, pero solo muy excepcionalmente y en algunos barrios nuevos o en los trazados de balnearios se deforma a imagen de ciudad-jardín, y esto ya ha entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, la ciudad se proyecta en conjunto con su territorio inmediato, que queda bajo su jurisdicción, ¿no? Solo un par de ciudades carecen inicialmente de territorio asociado. Las áreas previstas para lo que se llama los ejidos, ocupadas inicialmente por parcelas de uso agrícola intensivo, albergan posteriormente los crecimientos urbanos que desplazan estos usos, y sin embargo, gran parte de los ejidos productivos se han mantenido y caracterizan el entorno de estas ciudades del interior, ¿no? Siempre mantienen contacto con los ríos navegables, vinculándose con el territorio a través de ellos, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX. Los amanzanados originales se colocan lejos, es las manchitas que aparecen como más grises en la imagen, pero paulatinamente la ciudad va creciendo hasta ocupar áreas inundables, que sigue siendo hoy uno de los principales conflictos ambientales de nuestras ciudades del interior, ¿no? Y el parcelario urbano original se subdivide en las áreas centrales, se proyecta de menores dimensiones en los crecimientos o se adapta a la modalidad de conjuntos habitacionales sobre terrenos de propiedad común, ¿no? La arquitectura mantiene testimonios de diferentes momentos históricos, establecimientos productivos, ranchos tradicionales, grandes estancias, viviendas cuyos referentes pueden rastrearse en tierras de origen de los inmigrantes, edificios monumentales en los que residen los grandes terratenientes o comerciantes, o en los que se instalan las instituciones de poder que han permanecido hasta la actualidad, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX dejan el testimonio de la influencia del movimiento moderno en una serie de viviendas individuales y colectivas que hoy están declaradas o al menos reconocidas como de valor patrimonial, ¿no? El quinto proceso, bueno, todas estas diapositivas y todas las imágenes que les no quiero detenerme mucho, pero que les voy mostrando y que quedan como a disposición de ustedes, ponen en conjunto la situación del lado argentino que la del lado uruguayo, ¿no? Haciendo como este paralelismo y coincidente, ¿no? Entonces, el quinto proceso está caracterizado por la instalación de las colonias agrícolas, que están fomentadas por ambos estados a fines del siglo XIX, ¿no? A diferencia del uso extensivo de las grandes estancias que modifica paulatinamente la estructura parcial, la colonización agrícola transforma el territorio en un solo gesto. Los trazados de la parcelación de uso intensivo se aplican según planos generados para cada colonia. Con formalizaciones diferentes en una y otra imagen del Bajo Uruguay, modifican el paisaje de las estancias ganaderas, y mientras que la cuadrícula ordenadora de la Ley Avellaneda en Argentina se extiende sobre todo el territorio de esa margen del río, las colonias uruguayas no siguen el modelo propuesto y se van adaptando a la topografía y procurando asegurar la presencia de agua en todos los predios, ¿no?
sobre el parcelamiento impuesto, ¿no?, por estas colonias. Aquí tenemos los ejemplos, o por los propietarios de las tierras en las que se asentaron, los inmigrantes van aplicando su modo de hacer tradicionales, y en muchos casos reproducen la arquitectura de sus lugares de origen, traen sus herramientas, sus costumbres, su idioma, y van dotando así de características particulares distintas partes del territorio. Muchas de estas tradiciones aún se mantienen. La estructuración del territorio entonces queda determinada desde la instalación de la colonia, y la sucesión de estos fraccionamientos genera una nueva imagen del paisaje del río Uruguay. Y luego, a partir del siglo XVIII, las instalaciones de saladeros primero y caleras, y de frigoríficos posteriormente, jalonan el río y sus puertos y embarcaderos, muchas veces a 2 niveles para asegurar su funcionamiento en las crecidas, son testimonios de una región próspera que en ese momento se proyecta al mundo a través de su industria, ¿no? Surgen pueblos en torno a las instalaciones cada vez más grandes y más especializados. En algunos casos son proyectados y construidos por las propias empresas y perduran hasta hoy. En todo se accede por lo que se llama el camino de tropas, donde llega el ganado. Su estructura difiere. 2 ejes este-oeste. En el caso del Anglo o del Liebig, 2 ejes que se cruzan y un tercero en Casablanca. Bueno, podemos hacer el análisis de su estructura, pero en todo se separa la vivienda jerárquicamente. Lo que llaman la pandilla, o sea, los operarios, el dueño, el gerente, los equipamientos, ¿no? Las construcciones son de mampostería, tienen cubiertas de teja o chapa, según la etapa de construcción, y se diferencian de la construcción tradicional, o sea, son el modelo de las company towns, ¿no?, que se establecen vinculadas a la industria de la carne. Y en otros casos son asentamientos espontáneos, rancheríos en torno a la fábrica. Esta es una foto de un gran saladero que luego desaparece. Bueno, esta ranchería desaparece cuando la actividad cesa, ¿no? Pero estos, o sea, pero digamos, estas trazas, ¿no?, de estos viejos frigoríficos, que van desapareciendo y van quedando como monumentos de otro, o ejemplos de otro momento, o imágenes de otra época, no son los únicos cadáveres ilustres, ¿no?, que tiene el Bajo Uruguay. Los diferentes modos de recorrer ese territorio van a conformar un sexto proceso, en el que se va construyendo un sistema incremental de puertos, caminos, carreteras, ferrocarriles, y su dibujo en sucesivos planos muestran su construcción y va estructurando una red jerarquizada que responde a los diferentes modos de uso y ocupación. Pero así como se construye, se deconstruye, al menos parcialmente. Los puertos dejan de funcionar en el siglo XX, las trabas a la navegación de cabotaje, la disminución de la producción, el cierre de los grandes frigoríficos y la necesidad de dragados para el acceso de las nuevas embarcaciones favorecen el transporte terrestre. Las instalaciones portuarias se vuelven obsoletas y en la mayoría de ellas cesa la navegación comercial y solo unas pocas permanecen activas. Entonces, la red ferroviaria que conecta a la región con las capitales nacionales, compitiendo y sustituyendo la navegación fluvial, hoy está desactivada en algunos tramos, ya no traslada pasajeros, sino alguna producción con frecuencias cada vez más escasas, dado el deterioro de la infraestructura, ¿no? La conectividad de la zona se realiza por carretera en ambas márgenes. Puertos y embarcaderos, estaciones, señalizaciones de paso a nivel, magníficos puentes ferroviarios son testigos de un tiempo pasado, ¿no? Ahora bien, y para ir como cerrando, ¿podemos hablar del Bajo? ¿Es posible hablar del Bajo Uruguay como un territorio? La pregunta que nos hacíamos al principio. Las estrategias de ocupación y estructuración del Bajo Uruguay han sido diversas, como hemos visto. Unas pocas han surgido desde el propio territorio, como las aplicadas por sus habitantes originales, o posteriormente por los primeros colonos que se aventuraron en estas tierras, o por los marginados de la sociedad, mientras existieron espacios sin control. En el momento en que estos lo habitan y modifican, aplicando sobre él sus estrategias de supervivencia o de desarrollo,
no tienen conciencia de que están generando un paisaje peculiar. Recordemos a Berkel, ¿no? Menos aún de que son partícipes en la construcción de una compleja identidad. Al paisaje de las extensas praderas ganaderas se superpone el de las colonias, pueblos y enclaves productivos, y el resultado finalmente es diverso. Pero la mayoría de las decisiones, las que mayor impacto han causado en su configuración definitiva, han provenido han provenido de fuera del territorio, ¿no? El resultado, finalmente, es el que ocasionan los propios habitantes, quienes van dejando a lo largo del tiempo su impronta, determinando con su trabajo la imagen actual del mismo, ¿no? El resultado no es un único territorio, sino varios territorios cuyos límites corresponden a geometrías diversas. Un Bajo Uruguay aborigen, un Bajo Uruguay ganadero, un Bajo Uruguay productivo, un Bajo Uruguay urbano. Y siempre las formas de ocupación, sus referentes y las estrategias de uso desarrolladas en el Bajo Uruguay han sido similares en ambas márgenes, aún después del proceso de independencia de ambas naciones. Y a lo largo de este proceso, el río ha cumplido diferentes papeles según el modo en que se utiliza. Y es posible identificar al menos 4 momentos, ¿no? El primer momento vinculado a la conquista y a las primeras etapas de colonización, donde una vez explorados los ríos Uruguay y Paraná, es el segundo, el Paraná, el que adquiere protagonismo como puerta de entrada al interior del continente. Y en su origen, entonces, el Uruguay es un río interior, en el que los primitivos habitantes extraen recursos para su subsistencia, a través del cual se trasladan estas tribus de un lado a otro, y el territorio es uno. Con el establecimiento de los jesuitas aguas arriba, la utilización del río como vía de comunicación con la ciudad de Buenos Aires lo coloca en el mapa de la corona. El río interior de los aborígenes entonces pasa a ser para el europeo una ruta que atraviesa un territorio, en el que detenerse comporta muchos riesgos y pocos atractivos. Los puertos y embarcaderos que se comienzan a generar, que son necesarios para el apoyo de la navegación, constituyen entonces las primeras bases para la estructuración del territorio. El segundo momento abarca el proceso de colonización de sus márgenes y el surgimiento de las actividades productivas que dotan al Bajo Uruguay del sentido económico que lo caracteriza hasta entrada del siglo XX. Se establece población a un lado y otro del río y también saladeros y calderas. El territorio ya no es hostil, es uno, es conquistado, es colonizado, es dominado, es el ámbito de producción. No hay prisa por atravesarlo porque nada imprevisto puede pasar. La actividad se vuelca al río, que ahora es un camino de agua, baja la velocidad al que convergen ambas márgenes para sacar su producción y conectarse con Montevideo y Buenos Aires. Y el escaso desarrollo del transporte terrestre en ese momento refuerza este rol. Y una vez independizado Uruguay y Argentina, se establece el río como frontera. Este tercer momento admite 2 interpretaciones. Una, desde la definición de territorio de cada una de las naciones, que fija el límite político-administrativo, pero que poco nos dice sobre el territorio en sí. La otra es desde el entorno del río en el que convergen proyectos similares que responden a las características propias del territorio. La localización de centros poblados, de colonias, de frigoríficos, el trazado de infraestructuras configuran situaciones similares, aunque con matices, ¿no? En ambas márgenes. La evolución es casi un espejo en el que el río Uruguay continúa articulando el territorio. La navegación que une los puertos a uno y al otro lado del río es una prueba de ello. Las decisiones que finalmente impiden la comunicación cotidiana son tomadas desde el centralismo de Montevideo y Buenos Aires, fuera del territorio del Bajo Uruguay, que se constituye entonces en una frontera involuntaria. Y es recién en los siglos XX y XXI en el que Bajo Uruguay adquiere significación efectiva de frontera. El decaimiento de la actividad productiva tradicional, el desarrollo de las infraestructuras de transporte terrestre, la instalación de nuevas formas de producción, son procesos que siguen desarrollándose en forma paralela a ambas márgenes, y la diferencia es que ahora estos procesos dan la espalda al río, mirando a las capitales nacionales. La ejecución de las obras binacionales, los proyectos de integración regional o de mejora de algunos puertos no logran revertir esta situación. Sin embargo, desde los pobladores de sus márgenes, desde el quehacer cotidiano, desde la visualización de proyectos conjuntos, se tienden puentes que se superponen a la frontera y la superan.
Esta dualidad entre el río frontera y el puente que mantiene los lazos y vínculos entre sus habitantes es el que marca el rol actual del Bajo Uruguay. A pesar de su actual condición de frontera, el Bajo Uruguay ha sido el estructurador principal del territorio, une márgenes y no las separa, y actúa como articulador entre los territorios de ambas orillas. Este ha sido históricamente su rol. Lo que ha variado es el modo en que esta articulación se produce, respondiendo en cada etapa a la coyuntura histórica. En un diálogo que ha sido permanente entre las decisiones tomadas desde fuera de su territorio y las que emergen desde sus márgenes, para cuyos habitantes el Bajo Río Uruguay no ha sido nunca una barrera. Bueno, muchas gracias. Espero no haber hablado demasiado rápido y que nos hayamos podido entender. A ver si puedo descompartir y podemos abrir un diálogo. No sé cómo estoy de tiempo. No, sí, está bien, muy bien. Está bien, muy bien. Muy bien, tenemos Capaz mucho que fui muy tiempo rápido. para... Pensé que estaba tomando demasiado tiempo y me quise apurar, pero bueno. No, muy eficiente, Mercedes, con el tiempo. No, está bien. Bueno, yo quería agradecer por tu charla, una palestra muy completa, sobre todo porque tuvimos una parte que es la parte más conceptual, que me parece fue importante también para los estudiantes, para que tengan ahí algunas referencias teóricas, ¿no? Para que puedan entender después la metodología y cómo siguió el trabajo. Y bueno, quería abrir inmediatamente para las preguntas de los estudiantes, porque, claro, yo tengo muchas preguntas, pero voy a dejar como prioridad las preguntas de los estudiantes. Entonces estamos ahí abiertos a las preguntas que quiero hacer a Mercedes. Hay una aquí en el chat, voy a leer a Mercedes, ¿está bien? Bueno. La pregunta es de nuestra doctoranda, Daniela Almeida Barroso. Tengo una pregunta para la profesora Mercedes. Veo que tu investigación está bastante completa en términos de fuentes cartográficas y eso me sorprendió porque ya intenté obtener cartografías coloniales de esa región interior de Uruguay para una investigación sobre caminos indígenas. En los acervos uruguayos tenían muy pocos documentos. ¿Cuáles son los desafíos con las fuentes cartográficas para esa investigación? ¿Hubo cambios en el inicio porque no se podía obtener algún tipo de registro cartográfico? Esa es una pregunta muy, muy certera, muy interesante. Yo debería haber considerado cambiar la investigación en su origen cuando empecé a encontrarme con las dificultades del acceso a la información. Que además, en realidad, ahora está mucho más disponible que en el momento que yo hice esta investigación. Esta investigación es mi tesis doctoral y tiene ya varios años de defendida o de entregada, pero siempre me entusiasma mucho presentarla, ¿no? Sí, el hacerse con la cartografía, si yo te explico una cosa, es como increíble. No había digitalización de la cartografía del lado argentino o no estaba disponible para su acceso cuando yo hice este trabajo. Con lo cual empezamos muy mal, ¿no? O sea, cuando uno piensa, bueno, ahora utilizo el sistema de información geográfica y tengo entonces las curvas de nivel o veo qué es lo que puedo sacar de él, eso del lado uruguayo existía y estaba como bastante completo, del lado argentino no estaba disponible, no estaba accesible en ese momento. Con lo cual, ese fue como el primer inconveniente, ¿no? Realmente redibujé la cartografía esa, pero eso fue porque ya a esta altura estaba como muy encaprichada por llevar adelante esta investigación que me tenía como muy enamorada, y eso es una ventaja para los cuales estamos haciendo, en el momento que estás haciendo una tesis doctoral, y es realmente convencerte
o estar muy interesada por el trabajo que estás haciendo, ¿no? O sea, sentir mucha pasión por lo que estás investigando es lo que te permite transitar por ese enorme esfuerzo y a la vez tan gratificante que significa la construcción de una tesis doctoral. Luego pude acceder a varios a varias cartografías históricas, porque la tesis tiene dos componentes más que no están explicados acá, y uno es que cada periodo va acompañado de un análisis de la forma en que se representaba el territorio en ese momento a través de la cartografía, porque el dibujo del territorio, la cartografía, siempre es intencionado, por lo tanto nos dice cómo se está mirando el territorio ahí. Entonces, así, los planos de los primeros navegantes, por ejemplo, o las primeras representaciones de América, tienen una costa extremadamente dibujada con mucho detalle, porque claro, era lo que necesitaban mientras el continente no tiene espesor, no se conocía. Cuando empieza si te vas a fijar en los planos sucesivos, la entrada, el río de la Plata y la entrada del río Uruguay al Paraná parecen enormes, es una gran puerta de entrada a América como la Amazonia, ¿no? Y bueno, y luego los misioneros van dibujando cartografía donde muestran dónde están los lugares peligrosos, las parcialidades, y así el territorio en cada etapa empieza a representarse de forma diferente. Bueno, tuve la fortuna de acceder como a varias publicaciones, muchas, aunque te parezca mentira, las tenía en un archivo increíble, un geógrafo francés en la ciudad de Nantes, Loïc Menanteau, que estudió muchísimo el Bajo Río Uruguay, que yo tuve la oportunidad, la enorme suerte, fortuna de la tesis. Y eso, bueno, eso quizás, ese tipo de planos quizás te permite ir reconstruyendo o por lo menos planteando hipótesis por los recorridos por los cuales se atravesaba el territorio cuando no existían caminos, ¿no? Y luego comentábamos con las profesoras antes de empezar la clase, la cartografía, es interesante ver, ¿no? Cómo el territorio es representado. Yo decía, bueno, en los planos que generaba Argentina y en los planos que generaba Brasil siempre estaba dibujado el Uruguay, porque era como el territorio de interfase, no era el territorio desde donde los argentinos podían sentirse amenazados por el avance brasilero o viceversa, no sé, pero aparecía siempre representado, ¿no? Esto no es casual tampoco. Es muy interesante trabajarlo en cartografía y ver qué es lo que la propia cartografía nos dice. Incluso los planos que aparecen al principio, que son las representaciones del servicio geográfico militar, que es la cartografía oficial. Bueno, hoy todos vamos al sistema de información geográfica, pero hay una cartografía oficial que tienen en general estas instituciones, seleccionan lo que van a representar. Y esa selección, por más que parezca neutra, ya comporta como una manera particular de ver el territorio. Y sí, la tesis tiene muchísimos planos generados, es una tesis muy dibujada. En general, yo creo que el dibujo es una herramienta muy importante de análisis y no solo de representación, sino además de análisis, redibujar, volver a mirar, como sea, como nos resulte más cómodo, ¿no? O sea, con lápices de colores, tanto da, o con el programa más sofisticado que podamos manejar, pero que nos permita a nosotros realmente tomar las decisiones sobre el dibujo. Es importante. Cuando vas dibujando vas metiéndote en el tema, vas entendiendo, ¿no? Vas seleccionando. ¿Quién era Manuel de Solá Morales? Creo que decía que dibujar es seleccionar es proponer, o al menos tiene una fuerte connotación propositiva, ¿no? Esto nos obliga
eso, ¿no? Meternos realmente fuerte. No somos simples observadores, somos protagonistas cuando dibujamos. No sé si con eso contesté tu pregunta. Gracias. Nuestro doctorando André tiene una pregunta también, Mercedes. Sí. La investigación doctoral sigue con nuevas investigaciones. Tengo curiosidad de saber si hay algún trabajo con la población local, procurando comprender el grado de comprensión de ellos sobre esa compleja identidad común, mismo que en 3 países distintos. Yo no sigo trabajando en el área del Bajo Uruguay, ahora estoy trabajando en otras costas. Todas las investigaciones que he hecho, digamos, aún teniendo el mismo enfoque, han ido como cambiando el ámbito de estudio. Sí hay gente trabajando allí. Hay gente en Uruguay, hay gente en Argentina. Por ejemplo, hace muy poco, o hace unos meses, bueno, no sé, uno pierde la noción del tiempo. Tal vez a finales del año pasado, no lo sé, hubo se presentó una tesis de la maestría de ordenamiento territorial. No es una tesis doctoral, pero es muy interesante porque es una tesis etnográfica hecha por una antropóloga que trabajó en 2 localidades del Bajo Río Uruguay con los habitantes, específicamente el lugar, para generar insumos para la planificación, para el plan local. Y estas 2 localidades en las que ella trabajó fueron originalmente colonias. O sea, hay una colonia rusa y otra colonia que se llama Berlín, que no es rusa, pero digo, ¿no? Que están localizadas de origen, ¿no? Y con ellas trabajó Cecilia Corena, se llama. Si Bueno, ya digo, es un trabajo que es un trabajo de etnografía para un plan local de ordenamiento territorial. Es muy específico, pero estuvo trabajando directamente en contacto de esa localidad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos, cómo se ven, qué es lo que quieren? Del lado argentino hay en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador. Hay gente que está trabajando o que está han quedado muchas iniciativas frustradas con esto de la pandemia, pero teníamos como proyectos de hacer encuentros para trabajar en este territorio compartido. Yo no sé el avance que tienen estos equipos ahora, pero sí sé que hay el interés por trabajar allí, ¿no? Y hay un trabajo específico que compara uno de los frigoríficos, una de las company town del lado uruguayo con una company town del lado argentino, o sea, Anglo Lievi, que tuvieron como un origen común, incluso un estudio vinculado al paisaje de la zona y todo. Sí hay. Y luego hay, que yo realmente no sé decirte porque no, en este momento, claro, hemos perdido mucho el contacto. Con la pandemia y esta virtualidad, la Universidad de la República tiene una sede en el norte, ¿no? Y allí seguramente hay varios trabajos investigadores de la gente que está localizada en el norte, sobre el río Uruguay, ¿no? Que está localizada específicamente en esa zona, sobre el trabajo local. Por ejemplo, los gráficos, los planitos que mostré yo sobre los cascos de estancia, que son esquemas, están mencionados en la tesis, pero en realidad son el trabajo justamente de un grupo de investigadores de la Regional Norte, ¿no? Que hizo todo un relevamiento sobre la tipología de la vivienda rural de casco de estancia en la zona. O sea que seguramente sí lo hay.
si te interesa, las profesoras te pueden dar mi email y yo puedo intentar acercarte los mails de la gente que entiendo está trabajando en la zona esa. ¿Era esa tu pregunta? ¿Sí? Sí, yo pienso que sí. Claro, claro. André nos dice aquí, muy interesante, gracias. Son referencias muy importantes para mí. Mucho obrigado. Bueno, Mercedes, yo tengo una pregunta, pero no sé si tú está actualizada, porque tú dijiste bueno, que no seguiste trabajando con este tema, pero tú hablaste que hay tomadas de decisión distintas desde las capitales, ¿no? De Buenos Aires y de Montevideo, respecto a este territorio, que es el problema, puede ser que venga del exterior, del externo. Y quería que hablase un poco sobre eso, porque me pasa la duda sobre las políticas territoriales ahí de dos países distintos, y quería saber si tú si tú tenías estudiado algo sobre estas políticas, además del trabajo todo detallado sobre el territorio. No, yo no seguí trabajando sobre el río Uruguay, sí sobre territorio, patrimonio, paisaje, digamos, paisajes culturales, sí, esa línea es mi línea de investigación, ¿no? Que ahora se cruza con temas específicamente costeros, como más duros, pero sí en esa línea. Digo porque si alguien está trabajando en otros territorios con este enfoque, a lo mejor también puedo aportar. Lo otro es, yo a lo que me refiero es cuando, cuando ¿quién toma las decisiones sobre el territorio? ¿No? La toma la corona primero, que dice dónde se ocupa y cómo se ocupa, lo toman los gobiernos nacionales, Uruguay y Argentina después, que siguen diciendo lo mismo, ¿no? Yo no voy a entrar son los que deciden establecer la colonización agrícola, pero en Argentina se hace de una manera y en Uruguay se hace en otra, ¿no? Se hace de otra manera. Son los que deciden, bueno, bueno, que la navegación de cabotaje entre una margen y otra del río no tiene problema hasta que toma la decisión de cortar la navegación. Entonces, es ahí cuando se constituye la estructura, ¿no? Ahora yo ya no puedo ir y venir, o sea, hay una... Trancou. Daqui a pouco volta. Eu vou fechar o microfone, que às vezes eu... congelado ainda. E agora temos aqui um comentário interessante do A pergunta do Caio. Caio Felipe. Se apagó la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Agora sim. Se destravou. Bueno, vou fazer a pergunta do Caio Felipe. Você quer completar seu raciocínio? Ah, sim, verdade. Desculpa. No sé, en realidad yo no. Ay, a ver, ¿cómo contestarte sin... Hola, ¿sí me estás escuchando? Sí, 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 sí. Ahora sí. A ver,
Cuando yo comencé a hacer esta tesis, sucedía una cosa. Uruguay iba a instalar, no voy a hacer juicio de valor ninguno. Bueno, o sí. Uruguay iba a instalar su primera planta de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, ¿no? Al lado de Fray Bentos. Había un conflicto muy fuerte con la Argentina. Conflicto muy fuerte que no vamos a analizar políticamente, ¿no? Pero se cortan los puentes. O sea, se corta uno de los puentes. Entonces, la gente de Gualeguaychú corta la entrada a la Argentina sobre el primer puente de pasada, con lo cual hay que seguir hacia arriba para volver a bajar hacia Buenos Aires o lo que fuera a dar toda una vuelta, ¿no? Bueno, finalmente Uruguay, eso, digamos, es como extraordinario, ¿no? O sea, tenemos 3 puentes sobre el río Uruguay en una situación de integración regional como es el Mercosur, que se crea en el 91 con el Tratado de Asunción, y pasar la frontera puede ser cortado, no por motivos sanitarios como ahora, ¿no? Sí. Sino que puede ser cortado, y además es también... bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, que tenemos que presentar documentación para pasar al lado argentino, para pasar al lado uruguayo, o sea, que hay todo un tema de integración que no funciona, al menos como uno podría pensar, como funciona en la Unión Europea, por decir algo, donde tú circulas por dentro y las fronteras no existen, ¿no? Eso por un lado. Eso pone en evidencia, bueno, finalmente la fábrica de pasta de celulosa se hace en una tercera, porque la segunda está sobre el Río de la Plata, y ahora viene la segunda planta de UPM, o sea, una enorme planta de pasta de celulosa en el interior del país, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la frontera del Uruguay, pero ya que estoy, lo que provoca toda una reconfiguración del territorio en muchos términos, ¿no? Que en la sacada de la pasta de celulosa a través del puerto de Montevideo, o sea, aparte de todos los conflictos ambientales que puedan, que ocasionan, ¿no? El tema. Pero está, volviendo un poco volviendo al tema del río Uruguay. Yo creo que es Uruguay o es el gobierno central, Uruguay o Argentina, lo que deciden, sí, la frontera es abierta o cerrada, si se cruza o no se cruza, o si ahora, por ejemplo, hay una gran preocupación porque se van a abrir las fronteras y está la economía de frontera, ¿no? Donde un país, comprar en un país es más atractivo que comprar en el otro, ¿no? O sea, Argentina o Uruguay, uno de los dos siempre es más barato que el otro. Bueno, en este momento hay una diferencia cambiaria enorme entre Uruguay y Argentina, y hay una tremenda preocupación en el comercio local uruguayo, porque Argentina es muy beneficiosa, digamos, está mucho más barata, económica para comprar que Uruguay. Entonces, el comercio local uruguayo de frontera, ciudades estas de frontera sobre el río, ven que cuando abran nuevamente las fronteras, van a tener una crisis bastante fuerte porque la gente va a cruzar a comprar en Argentina. Sí, Como antes cruzaba a comprar en Uruguay, o sea, como Brasil y Uruguay, exactamente lo mismo, de una y otra de las fronteras. Entonces esas decisiones, ahora, bueno, el gobierno uruguayo está analizando qué medidas se pueden, junto con los gobiernos locales, departamentales, de qué medidas se puede mitigar ese impacto que va a suceder, no hay otro. Pero es eso, ¿no? O sea, cuando se decide
construir, cuando se decide construir los puentes, el proceso de integración regional, las obras compartidas, la represa de Salto Grande, ¿no? Las obras de generación de energía compartidas, bueno, son decisiones que se toman todas desde el gobierno central. Y una vez que se tomó, no sé qué, sí, no sé qué cuán reversible puede ser, ¿no? Gracias, Mercedes. Tenemos una pregunta de Caio Felipe, es un estudiante de PUC. Profesora, primeramente, me gustaría parabenizar por la clase, foi muito importante. Sua reflexão sobre o patrimônio vino de encontro com a reflexão que estou fazendo e pretendo plantear em la dissertação, em la maestria. E nesse sentido, minha pergunta surge em relação ao fenômeno de apagamento, desaparecimento, não sei, histórico que ocorre em espaços culturais que antes eram pertencentes a uma população negra. En el caso de las iglesias y hermandades de Nossa Senhora del Rosário, que eram exclusivas del pueblo negro. Como fazer o resgate destes espaços a partir da valorização de patrimônio cultural religioso? A pergunta é se isto é uma questão em la região. Me parece un tema fantástico, realmente me parece un tema muy interesante. Yo diría, a ver, yo te recomendaría, a ver, vamos, va de nuevo. Yo me cuesta un poco poner en orden las ideas porque son muchas que se van cruzando. A partir de los años 70, por decir algo así, surgen una cantidad de maneras, de propuestas de poner en valor patrimonios o habilitar, revitalizar territorios en crisis y promover el desarrollo local en comunidades que se han visto tremendamente afectadas porque su fuente de vida original ya ha carecido de sentido. Y esto es toda la línea del trabajo con los parques patrimoniales, donde también la Escuela de Barcelona tiene una larga trayectoria. Yo te aconsejaría, es un camino fabuloso, o sea, muy interesante, y yo creo que es una muy buena estrategia. Yo hice un trabajo, pero que no tiene nada que ver con el patrimonio religioso, pero sí, en este sentido, en un territorio que estaba como muy deteriorado, tratando de encontrar cuáles eran sus valores, aunque fueran ocultos, para poder generar sobre ellos una revitalización y una puesta en valor. Entonces, yo te aconsejaría que tú consiguieras una investigación que se llama Proyectando el Eje del Llobregat, que es una investigación hecha por el MIT y la Universidad Politécnica de Cataluña, que me parece que no es difícil que tus profesoras la tengan o que esté en la universidad, porque la hemos utilizado, porque nosotros hace un tiempo ya que nos conocemos, no voy a decir cuánto, pero ya hace un tiempo, y seguramente se nos ha cruzado bastante. Es una investigación que hace la Universidad Politécnica de Cataluña y el MIT en el momento en que están proyectando el parque patrimonial, el parque agrario, sobre todo de Río Llobregat en Barcelona. Entonces realizan una investigación de
parques patrimoniales, o sea, puesta en valor de estos territorios en crisis en Europa y también en Estados Unidos, y extraen una serie de recomendaciones o de lecciones aprendidas, ¿no? Y yo creo, y además eso te va a llevar seguramente, o vas a poder entrar a explorar como muchos casos en los que han sido operaciones exitosas. En el trabajo de una tesis, tú lo que vas a poder hacer, me imagino yo que, y si es una tesis de máster, lo que vas a poder hacer es explicar cómo es ese territorio. Esto que yo te estoy diciendo, de lo que hablamos hoy, es como una parte muy importante, ¿no? Es decir, entender cuál es la génesis del territorio, explicar cuál ha sido su transformación, explicar dónde están estos puntos y cómo son y por qué, y buscar o sea, fundamentados científicamente. Si fuera un ejercicio real, si fuera un proyecto real, tendrías que trabajar muchísimo con los actores locales, ¿no? O sea, porque además estas iniciativas surgen de la base, en procesos de abajo hacia arriba, y si no son procesos de abajo hacia arriba, no son exitosos. Y luego tendrías que encontrar, bueno, cuál es la estructura territorial, el proyecto de territorio que lo soporta, y cuál es el argumento qué es lo que te explica el modo de recorrer ese territorio, ¿no? O sea, yo me imagino, no conozco ese patrimonio, me gustaría mucho conocerlo porque me parece muy interesante, pero esto tiene como mucho de patrimonio construido, porque obviamente hay lugares o iglesias o templos donde esto sucedía, pero también mucho de patrimonio intangible, porque debe haber cosas con respecto a las ceremonias o al modo en que se hacía que pudo haberse perdido. Y esto, una manera de recuperarlo es con la gente del lugar, que es la que conoce más sobre la historia del sitio, y luego documentarlo debidamente. Yo te aconsejaría que tomaras por ahí, o sea, tomaras el tema, tomaras la posibilidad de trabajar con los parques patrimoniales como figura de proyecto territorial que permita activar un territorio en crisis basado en sus recursos propios patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, el origen de esta publicación que yo te cuento, pero hay otras, o sea, pero el origen de esta publicación es bueno, es el trabajo que se hace sobre el río Llobregat, que es el río que separa, digamos, en su desembocadura separa la ciudad de Barcelona del aeropuerto, donde tiene localización, que ahora hay un enorme conflicto porque quieren ampliar una de las pistas del aeropuerto. La desembocadura se localiza en un delta. El río va alimentando muchísima actividad industrial y productiva desde su nacimiento hasta su desembocadura, ¿no? O sea, ellos le llaman el río más trabajador de Europa o algo así, porque mueve turbinas de fábricas, alimenta sequías y bueno, y así, ¿no? Hay industrias textiles del siglo XVIII en su recorrido, y así llega a la desembocadura. La desembocadura llega cansado, ¿no? Porque ha trabajado mucho su recorrido, el terreno se aplana y desemboca en un delta, ¿no? En un delta que tenía un uso productivo muy particular, porque estaba en manos de pequeñísimos productores, no sé, pero estamos hablando de una hectárea, no sé, realmente no te sé decir ahora de memoria, pero sí muy pequeños productores que se localizaban sobre la desembocadura. Claro, van sobre ese delta, claro, van y ponen el aeropuerto del Prat, o sea, ¿no? Va creciendo sobre ese territorio. Se altera todo el ecosistema, esto es obvio, ¿no? Y además, claro, es un territorio amenazado porque es muy frágil. ¿Qué productor tan pequeño puede sostener su economía de su producción, ¿no? Frente a los modos de producir actuales y las demandas de los mercados actuales? Entonces se inicia todo un proceso donde se reconstruye, digamos, se reconstruye no físicamente, sino que se reconstruye en planos y cómo es ese parque, cómo eran los caminos
que conducían el agua hasta las diversas parcelas, cómo eran los caminos por los que se circulaba de tierra entre, ¿no? Entre esas parcelas. Se generan, se marca una puerta como una estructura territorial, ¿no? Hay un sitio donde entrar, hay donde tengo información, me cuentan qué es lo que pasa en ese territorio, me explican cómo recorrerlo. Y bueno, y en paralelo hay todo un apoyo al pequeño productor, que incluye una cantidad de denominaciones de origen a la producción de esa zona, que permiten colocar esa producción tan pequeña, tan frágil, en los mercados de manera competitiva, porque entonces están reconocidas y certificadas con la denominación de origen. Esto es patrimonio, si querés, si se quiere, productivo, pero podemos hacer lo mismo, se ha hecho lo mismo con patrimonio industrial, ¿no? O sea, el caso más reiterado, repetitivo, es el de las grandes fábricas textiles, dejan, bueno, que mueven sus telares con turbinas que se alimentan de los cursos de agua, que dejan de producir porque el modo de producir cambia y muere, o sea, se pierde la fuente de trabajo y localidades prósperas entran en crisis, ¿no? Entonces, cómo poner en valor, cómo hacer que la gente mejore su calidad de vida, cómo hacer que estos territorios se revitalicen. Y bueno, y esta es también una estrategia que aplica en esos casos. Y yo creo que con este patrimonio que tú estás hablando también deben de haber casos, ejemplos interesantes. O sea que yo te aconsejaría que fueras explorando como por ahí y también podemos buscar otra bibliografía. Yo miro porque siempre en general la tengo como a mano, que pueda ser como de utilidad. O professor José Geraldo está com a mão levantada faz um certo tempo. Ay, perdón. Sí, profesora Medina. Mucho gusto este tema. Yo creo que es un tema que pertenece a la parte geográfica conocida como el Pampa, que Sí. empieza acá en el Río Grande do Sul, pasa por Uruguay, Entre Ríos, por Santa Fe, Rosario, y se va abajo de la provincia de Buenos Aires. Y lo que me interesa es conocer un poco si hay una referencia, estos 6 periodos que clasificó la cuenca de Río Uruguay. Yo creo que puede ser también aplicado a la cuenca de Río Paraná, en Rosario, en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Son situaciones muy similares y que pasaron por estos 6 periodos también. Así como Pelotas en Rio Grande do Sul, que yo soy el mentor de una estudiante que estudia la región de Pelotas, y es exactamente los mismos 6 periodos Bueno. identificados, porque Anglo estuvo en Pelotas, hay ganadería, hay industria, después hay la decadencia, es exactamente lo mismo. Entonces, no sé si es una cuestión que abarca todo el Pampa, esta problemática, o si sería algo muy específico de la cuenca de Uruguay. No creo que sea específico. No creo que sea específico. Yo no tuve la capacidad ¿no? para decir, bueno, esto se aplica a todo, ni la información suficiente como para generalizar. Pero no es difícil que sea común a un territorio mucho más amplio. De hecho, estamos todos con la misma cultura, o sea, todos tomamos mate, por decir así, ¿no? Sí. Estamos todos en la misma cultura. Yo siempre cuento que una vez hicimos un seminario con estudiantes de grado, muy, muy, muy linda experiencia, en Asunción del Paraguay,
y entonces había gente de Brasil, de Argentina, de Uruguay, los paraguayos, y franceses. Y los franceses no entendían nada porque había 4 mates diferentes en la vuelta. Cada uno tiene su propio mate, ¿no? O sea, con su propio estilo. Pero somos todos, pertenecemos todos, o sea, hay una base que tiene que ver con el bioma, o sea, con el soporte geográfico y geológico, que es común, y también hay una base histórica y cultural común, geográfica y histórica común, cultural. O sea, no es difícil que sea fácil que sean replicables los mismos periodos, y que puedan haber matices entre una región y otra. El otro día estuve estudiando me pidieron que viera una tesis doctoral que se está haciendo en Rosario sobre el tema de la ganadería. Que está bastante avanzada y que en cualquier momento, bueno, yo espero que bastante brevemente salga, que tiene como mucho paralelismo está trabajando en la Pampa Argentina, no está trabajando en la frontera, pero tiene una enormidad de puntos en común con el trabajo sobre Uruguay. Y es probable que esta estudiante encuentre muchísimas similitudes también, y sería interesante que un día hiciéramos un encuentro donde pusiéramos sobre la mesa todos estos descubrimientos que estamos haciendo separados, y que en definitiva estamos hablando de un territorio compartido, ¿no? Sí. Muy interesante. Bien. Muy interesante. Bueno, gracias, Mercedes. Primeramente me gustaría agradecerle por esta charla tan interesante. Yo también tengo una reflexión, una pregunta, una curiosidad. Yo creo que ese modo de ver el territorio es un cambio muy grande de abordaje, es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Durante todo el siglo XX, por ejemplo, el territorio fue siendo considerado sobre todo un dado, algo físico, algo con fronteras administrativas muy establecidas, un territorio puramente funcional e estratégico. Y ver al territorio de esta forma, como tú ves, es un cambio muy grande de perspectiva, porque pone el territorio como patrimonio, ¿no? Mi curiosidad, Mercedes, es preguntarte si ese cambio al nivel de la investigación, al nivel de tu tesis doctoral, si eso se va construyendo en Uruguay como algún tipo de un nuevo ordenamiento del territorio, si ese cambio de visión influye en la práctica del ordenamiento de alguna manera. Sí, poco, pero sí. No sé cómo es en Brasil, en Uruguay, Lo mismo. en todos lugares, las cosas cuestan de instalarse, ¿no? O sea, uno una dirección y se van sumando voces. Hay mucha gente, acá es fácil que haya mucha gente porque ya hablamos, somos 3 millones, o sea, 5 es mucha gente, 5 personas ya es mucha gente, ¿no? Pero sí hay varios colegas que están trabajando en esta línea, han ocupado o ocupan lugares los gobiernos departamentales, que son los que tienen a su cargo la planificación de sus territorios, ¿no? Entonces, y hay y esto es intergeneracional, ¿no? No es digamos, hay gente que ya tiene una trayectoria como muy avanzada, y otra gente muy joven que toma esta línea y que le va incorporando ingredientes y que va trabajando sobre sus propios territorios con esta perspectiva.
¿Qué instrumentos? Si yo creo que sí, por ejemplo, yo creo que los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por más que tenga un componente ambiental primordial, tienen componentes de esta lectura territorial. No tienen proyecto territorial, pero sí tienen componentes de esta lectura territorial. Creo que sí, creo que hay gente que está trabajando. Lo que pasa es que todavía no tenemos, o sea, la gestión, además de una figura como la que uno dice muy rápidamente en un parque patrimonial, es una gestión compleja y de largo aliento, ¿no? Y a veces los tiempos o las necesidades o los tiempos políticos no acompañan la, la premura por resolver estos temas, ¿no? Yo tengo confianza de que es una línea de reflexión y de acción sobre el territorio que se está instalando y que va a terminar de instalarse, ¿no? Hay otro tema que puede tener vínculo con esto, pero esto es solo una reflexión, y es los procesos participativos y colaborativos en la planificación, sobre todo a escala local, están están emergiendo y se están consolidando con yo creo que muy decididamente. ¿Me explico? Y esto yo creo que también abre una oportunidad de trabajar sobre el reconocimiento de la identidad del territorio, la valorización de los temas locales, en un proceso de ida y vuelta, ¿no? Porque también a veces es necesario explicar que aquellas cosas que parecen que no tienen importancia para el habitante local pueden ser de mucho interés para quien viene de fuera y pueden ser también muy importantes para desencadenar estos procesos de desarrollo. No sé si me explico. Sí, gracias, Mercedes, porque ese tema es muy importante. Sí, me gustó, tu pregunta me pareció así como y tu reflexión me pareció como muy certera, sí, es tal cual. Sí, Es sí, importante. porque tenemos que construir ese proceso Sí, democráticamente con la participación y al mismo tiempo con nuestras instituciones, porque sí, ese proceso de cambiar esa perspectiva de patrimonio a paisaje cultural, eso tiene ya un cierto caudal, un cierto desarrollo en muchas investigaciones claro. fuera de América Latina principalmente. Pero hay que ¿No? traerlas acá. Las tenemos que construir nosotros. Esto no es una cosa que está nueva, es una cosa que está siendo construida hace muchas décadas en Sí, otros continentes, otros lugares, otros sitios, porque es justamente un cambio de abordaje, ¿no? Que ve al territorio como un paisaje, como tú decías en tu charla, en tu clase muy bien, el concepto de paisaje es intencional, es aquello que conseguimos leer en ese territorio, valorar, ¿no? Eso constituye un palimpsesto de impresiones que en muchos lugares, en muchos sitios son desarrollados hoy en atlas de paisaje. Hay sí, ciertos instrumentos ya que trabajan con esas cuestiones, intentan alimentar al planeamiento. sí. No con facilidad, porque todo eso es muy complejo, pero tenemos que tener un poco esa conciencia, o sea, cambiamos el abordaje del territorio como Mm, paisaje, eso va a traer una suerte de otras construcciones institucionales, locales, democráticas, para que eso sea efectivamente implementado, sí, es así. difundido, diseminado. Pero muchas gracias por tu Muy bien, participación. Mercedes. Ya llegamos al final.
porque claro, tú también tienes que descansar, ¿no? Porque... No, yo también sigo ahora. Ah, imagino, imagino. Hoy son las elecciones universitarias, Así, de y ingreso. entonces se elige, los votos obligatorios para estudiantes, profesores y egresados en cada facultad, y se eligen los órganos de gobierno. En algunas se elige consejo y claustro, y en otras se elige solo claustro, pero me tengo que ir a votar. Bueno, seguimos también acá con otras Bueno, muchas gracias a funciones. ustedes por la invitación, ha sido un gusto y bueno, No, ojalá podamos nosotros, repetir estos cruces y creo que estaría interesante empezar a encontrar todos los que estamos como, y estos tesistas que aparecieron así sin cara, sí, sí. que están trabajando como en los mismos temas para ver un poco, ¿no?, qué estamos produciendo todos en conjunto. Sí, Y gracias, Mercedes. no, Gracias. gracias a ustedes por la invitación y gracias a Ana Paula, que ha Muchas hecho gracias. Ana Paula, para la que volvió, comunicación. volvió. Bueno, me retiro entonces.